Buen día con todas y todos. Es realmente un gusto estar aquí en este Congreso Nacional de la sección peruana de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJO, que es a su vez un precongreso de la red, que será el Congreso Internacional el próximo año, el 2018, en Chile. Estamos en este panel. Aquí agradecemos la presencia del profesor René Coupé. Él nos acompaña en las reflexiones en Latinoamérica ya desde hace unas décadas. Él también ha trabajado en Venezuela con pueblos indígenas, tiene una cátedra y una reflexión desde la Universidad de Viena, pero nos acompaña, como digo, en Latinoamérica para reflexionar qué es la antropología jurídica, qué es la cultura, cómo el derecho tiene un concepto de cultura y también desde la cultura cómo se entiende el derecho o los sistemas jurídicos y viceversa, desde el derecho las culturas. Le hemos invitado para que nos acompañe con esta reflexión, para que nos ayude a entrar en esta charla inaugural que vamos a tratar sobre los desafíos de la antropología jurídica y el pluralismo en el siglo XXI. Cómo se ha ido modificando ese concepto, tal vez de un concepto de una cultura cerrada a un concepto más abierto. ¿Y qué retos nos plantea eso para la reflexión académica, pero también para el quehacer político? Y por eso nos acompañan en la reflexión aquí el magistrado Sócrates Ceballos, y ya en unos minutos se nos suma también la magistrada Columba del Carpio, porque la idea es cómo desde el derecho, desde el quehacer, no solo académico, sino también político y del quehacer en la magistratura, se han entendido esos conceptos y que podamos tener una visión crítica, una visión descolonizadora de estos conceptos. Entonces, sin mayor introducción, vamos a darle la palabra al doctor René Coupé, agradeciéndole un viaje tan largo que ha hecho desde Viena para estar con nosotros, y posteriormente a su exposición, que será como alrededor de una hora, media hora, todo porque tenemos el panel hasta las 11, luego tendremos la participación, los comentarios de los magistrados que he mencionado. Bien, un aplauso y damos la bienvenida al doctor. Yo creo que voy a usar ese micrófono porque es más flexible para mí moverme, ¿no? Porque siempre tengo que doblarme porque soy naranja. Bueno, antes de todo agradezco a Raquel Irigoyen invitarme y sobre todo facilitarme la participación en ese evento. Siempre me ha inspirado mucho en mi trabajo la situación peruana, porque Perú, según los desarrollos de las normas concretas, siempre fue un pionero, ¿no? En el sentido del reconocimiento del pluralismo cultural por el derecho. No ha sido solamente el reconocimiento de los títulos de tierra de las comunidades nativas, sino mucho más antes, en el derecho penal del Perú, se ha hecho referencia a la situación particular de las poblaciones que hoy en día se autoidentifican como pueblos indígenas, en una época cuando la mayoría de los textos oficiales hablaron de campesinos o de nativos, ¿no? Entonces, Perú ha inspirado el pensamiento de los abogados y los antropólogos que trabajan sobre ese tema difícil desde muchos años. Hoy en día no quiero hablar tanto sobre la situación peruana, y yo tampoco soy experto y ustedes saben mucho más que yo, pero quiero un poco también reflexionar sobre el uso y también el abuso de la palabra cultura que se ha hecho en la disciplina del derecho, empezando con una contribución que va un poco más al pasado. Yo estaba dando una clase en mi universidad sobre el tema de la contribución de la antropología para el derecho y particularmente para los derechos humanos. Y para mí mismo fue una sorpresa encontrar muy pocas contribuciones antropológicas, específicamente antropológicas, al tema de los derechos humanos.
o mejor dicho, en los libros manuales de antropología que yo mismo he usado en los años 80, cuando yo estaba estudiante de antropología, no hay en el índice ninguna referencia al tema de derechos humanos. Eso es muy raro. Eso quiere decir, en otras palabras, que la antropología como disciplina académica no ha desarrollado una teoría o una reflexión sistemática sobre el tema de los derechos humanos. Es solamente ahora, por los asuntos prácticos, por el surgimiento de los movimientos étnicos, de los movimientos de los pueblos indígenas, pero también en mi continente, por el tema de los migrantes y de la conflictividad, o por lo menos de la necesidad de la coordinación de distintas culturas, que surge ese tema de la cultura. Yo voy un poco a hacer una búsqueda, ¿no?, para ustedes, cómo entiende la antropología el concepto de cultura. Pero ya saltar al final de mi exposición, yo creo en las distintas disciplinas y también en derecho se usan a veces conceptos naivos, conceptos muy limitantes cuando se habla de cultura. Ahora como ya dije, hay muy pocas contribuciones académicas de la antropología. Y cuando hablo de antropología no hablo de la antropología física, sino de la antropología cultural, la ciencia cultural de las culturas de los seres humanos al tema de cultura dentro del derecho. En otras palabras, los antropólogos hablaron mucho de cultura, pero hablaron muy poco sobre el tema del significado que tiene cultura para el derecho. Y antropología del derecho es la disciplina que abre la normatividad formal para considerar fondos culturales de la gente. Ese es un tema como tal, debe ser derecho ciego frente a las culturas, en cierto sentido un positivismo igualitario que dice todos los seres humanos somos iguales, por eso la cultura no debe ser relevante, ¿no?, para evaluar el comportamiento de una persona en derecho penal o para distribuir bienes, servicios. Debe ser ciega o es la cultura algo relevante. En otras palabras, si hablamos y si nos abrimos por aspectos culturales, ¿no?, en las decisiones que tomamos como juristas, como jueces, como magistrados o como abogados que estamos tomando un caso litigante para argumentar en favor de nuestros clientes, debe ser un argumento adicional para referirse a la cultura o no, solamente hablamos de ciudadanos, de personas que son igualitarias. Pero para responder a esa pregunta es importante reflexionar cuál es la visión de la antropología sobre cultura en el contexto jurídico. Y así hay una excepción llamativa, que es un documento que no es tan joven, lo contrario, es un documento que tiene exactamente 70 años, que fue un statement en inglés, Statement on Human Rights, la Declaración sobre Derechos Humanos. Esa no es la declaración de la ONU, sino yo hablo de una declaración de la Asociación Americana de Antropología del año 1947. Yo no sé si ustedes conocen ese documento, que fue bien importante en ese momento y fue prácticamente el único documento antropológico sobre derechos humanos para muchas décadas después. Es quiere decir que hubo esa declaración, pero después apenas hubo una reflexión académica sobre ese documento y no se ha tomado en cuenta hasta los últimos años, y desde unos 5 años hay un boom de literatura reconsiderando ese documento. La declaración de la cual estoy hablando, que fue publicada exactamente hace 70 años, fue elaborada por el Consejo Consecutivo de la Asociación Americana de Antropólogos, una institución bastante prestigiosa, porque en ese tiempo los antropólogos de Estados Unidos fueron prácticamente los antropólogos no solamente más numerosos, sino también más importantes en el mundo. Y la declaración como tal fue la directa respuesta de la Asociación de Antropólogas a una petición dirigida a ellos por la esposa del presidente Roosevelt en ese tiempo. Mientras tanto, en la ONU, ¿no?, se preparaba la Declaración de Pueblos Humanos, el primer instrumento internacional de la ONU sobre
derechos humanos, la UNESCO pidió a distintas instituciones de la vida pública una reflexión. ¿Qué son derechos humanos? ¿No? ¿Qué es la idea de derechos humanos que vamos a elaborar? Y una de esas peticiones de iniciar una reflexión fue dirigida a los antropólogos. Con la idea, antropólogos saben cómo son las distintas culturas del mundo, entonces va a ser muy interesante cuál es la opinión antropológica sobre los derechos humanos. Y el resultado, ¿no?, de ese pedido, el resultado de esa invitación de reflexionar sobre la idea de derechos humanos es ese statement, esa declaración. Y ahora les voy a leer algunos. El documento tiene más o menos 5 páginas, está publicado en un número especial en American Anthropologist en inglés, pero hay también en internet una traducción al español. Si les interesa pueden leerlo. Pero yo solamente voy a mencionar algunas frases, algunas partes de frases que son interesantes. La declaración exige que es necesario remarcar algunos hallazgos científicos referentes a la cultura humana. En otras palabras, dicen, cuando hablamos de cultura necesitamos reflexionar los resultados de estudios antropológicos de lo que es cultura. Los rojos son siempre las citas originales. ¿Sí? La declaración aclara que los grupos humanos están compuestos de individuos, pero que el ser humano desempeña sus funciones al interior de una sociedad. En otras palabras, un individuo como tal, como abstracto, fuera de una sociedad particular no existe. Solamente puede desarrollar su personalidad dentro de una sociedad, y en otras palabras, una sociedad con una cultura particular. Entonces, indirectamente es un llamativo, ¿no?, a referirse, cuando hablamos de derechos humanos, siempre a la posición del individuo, del ser humano, que es el beneficiario de los derechos humanos como miembro de una sociedad. Debido al gran número de sociedades cuyas formas de vida difieren profundamente, la declaración advierte a las Naciones Unidas, que está en la fase de preparación de la Declaración de Derechos Humanos, contra la redacción de una declaración que no atendiera a esa diversidad. En otras palabras, no es suficiente para la opinión de los antropólogos solamente declarar los derechos humanos de los individuos, ¿no?, de los individuos particulares, sino siempre referirse a la diferencia cultural que existe. Cualquier instrumento universal de derechos humanos no debería ser una declaración de derechos concebida solamente en términos de los valores prevalecientes en los países de Europa Occidental y América. Esa es otra idea, que los antropólogos tienen la preocupación que el futuro instrumento de derechos humanos solamente promueve valores occidentales, en otras palabras, occidentales de Europa, de Norteamérica, de Estados Unidos, no también incluye criterios culturales de otras partes del mundo. Es una occidentalización del presupuesto documento de derechos humanos universales, que pretende ser universal. Así, la esencia de la declaración resalta el derecho individual al desarrollo pleno de la personalidad. Este derecho debe reconocer que el individuo forma su personalidad en los términos culturales de su sociedad. En otras palabras, a pesar que el documento considera el desarrollo individual, no debe olvidar que ese desarrollo se realiza solamente dentro de los términos culturales de sociedad. Cuando yo digo tú te desarrollas, debe decir tú desarrollas en términos de tu sociedad, ¿no? Eso quiere decir desarrollo abstracto, no existe, ¿no? O por lo menos es algo que dudan los antropólogos. Desarrollo siempre debe ser entendido dentro del marco de referencia social particular. La declaración también incluye una idea importante que coloca la concepción individualista de los derechos humanos en una perspectiva más amplia. Es una idea muy importante que décadas después surge en el discurso sobre los derechos de los pueblos indígenas. El individuo construye su personalidad a través de su cultura, de ahí que el respeto por las diferencias individuales implique a su vez el respeto por las diferencias culturales. Y ahora una importante frase, y literalmente, o casi literalmente, esa frase escuché yo en las discusiones que grupos de trabajo sobre la Declaración de Pueblos Indígenas en Ginebra, 30 o 40 años después.
Con indígenas sí dije, cuando hay opresión de mi grupo, no hay libertad individual. Yo no puedo ser libre cuando mi grupo no es libre. Pero esa idea ya está aquí incluido en esa declaración, en ese documento, que no es un documento jurídico, es una opinión de los antropólogos, que dice no hay libertad individual ahí donde el grupo con el que el individuo se identifica no es libre. No habla solamente de culturas, sino habla de culturas con las cuales los individuos se identifiquen. Puede ser también un grupo religioso, por ejemplo, no sé, un grupo con una otra orientación sexual, si eso tal vez es importante, ¿no? Pero es un documento reclamando fuertemente también el reconocimiento del contexto social o del grupo al cual el individuo pertenece o quiere pertenecer. No puede darse desarrollo pleno del individuo mientras se le impongan creencias que demeritan la forma de vida de su grupo frente a la de quien detenta el poder. Entonces, cuando los poderosos imponen otros valores, eso no es desarrollo, es solamente cuando los grupos tienen prioridad sobre su propia forma de desarrollo. Hoy en día eso es muy claro, porque hoy vivimos en una época en la cual se han definido y han aceptado, por lo menos jurídicamente, los derechos indígenas, pero a mí parece hace 70 años eso fue bien revolucionario, ¿no? Bien, para terminar, el estándar de valores humanos es relativo a la cultura de la cual deriva. Importante, es relativo a la cultura de la cual deriva. De manera que no es posible formular postulados concebidos bajo los códigos morales de una única cultura, puesto que ella implicaría la imposibilidad de aplicar la declaración a la humanidad en su conjunto. Entonces, en otras palabras, no puede la cultura occidental imponer sus valores a otras culturas. Concepciones de lo correcto y lo incorrecto, del bien y el mal, se encuentran expresadas de diferentes formas en cualquier sociedad. Eso, lo bueno y lo malo es diferente en cada sociedad, dice aquí. Lo que es visto en una como un derecho humano puede ser considerado contrariamente en otra. Bueno, ¿cómo llamamos esa visión? Para terminar. Es un relativismo, ¿no? No hay valores fuera de criterios y patrones culturales. Lo bueno y lo malo no existe si no es basado en ciertas culturas. Y esa fue un poco la crítica que después se ha hecho, ¿no? Que es un relativismo, ¿no? Que pierde un poco concepciones de lo común, ¿no? En la humanidad. Para hacer un resumen, la declaración hace un llamado a la tolerancia liberal occidental para las personas fuera del occidente. Entonces, los valores liberales que dominan el pensamiento liberal moderno deben ser también aplicados por otras culturas. Hace un llamado a los derechos colectivos y al mismo tiempo un llamado a la protección cultural. Eso es la idea de esa declaración. El fondo cultural, como ya he hecho, de esa manifestación de la antropología cultural de los años 40, se basa mucho en el pensamiento de Franz Boas. Franz Boas fue un antropólogo norteamericano de origen alemán, y la escuela que él fundó y muchos de sus alumnos se pusieron antropólogos muy importantes después. Algunos también hicieron sus estudios en Perú. Se llama incluso la escuela boasiana, ¿no? Y esa escuela boasiana se fundamenta en el concepto de cultura que fue inspirada por el pensamiento kantiano, por la filosofía kantiana de Alemania, y trabaja por lo menos implícitamente con un concepto relativista de cultura. Y justamente ese concepto de cultura había entrado en esa declaración de los antropólogos del año 47. Se puede resumir la antropología boasiana con tres frases. Todas las sociedades tienen cultura,
y no hay pueblos o sociedades en estado de naturaleza. Eso fue muy importante porque antes de la escuela antropológica de Boas se pensaba que hay pueblos primitivos viviendo más o menos en estado de naturaleza. Por eso en alemán tenemos todavía la palabra Naturvölker, ¿no? Pueblos naturales. Pero fíjense, esa es una visión que surge a veces con contextos no académicos en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Que son los guardianes de la tierra, que protegen completamente la tierra, que no tienen una cultura destructiva, que tienen una cultura que está completamente en armonía con la naturaleza. Esa es un poco la concepción anticultivista, ¿no? Que plantea a los indígenas como algo que es más cerca a la naturaleza. Segunda idea, ¿no? del concepto boasiano: toda cultura tiene su propia lógica y no hay criterios supraculturales. Eso quiere decir lo malo y lo bueno, lo positivo o lo negativo solamente puede evaluarse dentro de la lógica de cada cultura. Y no hay criterios que trascenden las culturas particulares, porque bueno y malo se define siempre dentro de un mismo contexto cultural. Y lo tercero es: el individuo se desarrolla como ser cultural dentro de los patrones culturales de su cultura. No se puede imaginarse el desarrollo de un individuo fuera de un cierto contexto cultural. Así, en otras palabras, cada individuo pertenece en cierto sentido en su propio contexto. La antropología boasiana también tiene una metodología muy particular. Se enfoca en el estudio de los valores, de las creencias, de lo que llaman en inglés cultural patterns, ¿no? Patrones culturales, de grupos particulares sociales y étnicos. Enfatiza el estudio de grupos humanos particulares llamados etnias en general, y casi no considera relaciones entre distintos grupos culturales. Eso fue típico en esa fase de la antropología, las llamadas así, monografías de ciertas culturas. O, por ejemplo, un estudio sobre los Ashaninka, un estudio sobre los Shuar, ¿no? Un estudio sobre los Quechua, o un estudio sobre los Navajo en Estados Unidos. Pero si uno lee esos estudios, yo todavía recuerdo cuando estudié antropología en los años 80, me comí muchos de esos libros porque me interesaba. Pero la idea fue: esos pueblos viven todavía en aislamiento, no tienen contacto. Los Ashaninka, como son explicados, un libro famoso de los Jíbaro, el pueblo de las casadas sagradas, por el nombre, de un famoso autor que escribió sobre los Jíbaro en Ecuador y en Perú. Y si uno lee ese libro, los Shuar parecen como un pueblo aislado todavía, ¿no? No menciona nada de la política del Estado, no menciona nada de las actividades de los misioneros, no menciona nada de las políticas de minería que ya estaba presente en ese tiempo. Así es un poco una ficción de una cultura pura, de una cultura aislada, de una cultura que vive de verdad en un otro mundo, ¿no? En otro mundo particular. Y no hablo de pueblos en aislamiento voluntario, hablo de grupos indígenas que habían tenido en ese tiempo ya 300 años de contacto. Pero sin embargo, la metodología antropológica de ese tiempo explica esas culturas con sus propios patrones culturales sin tomar en cuenta los cambios y las influencias externas. Eso cambió después, pero yo hablo ahora del concepto clásico de la antropología boasiana y de la metodología de ese tiempo. Así, los grupos étnicos, como lo llaman los antropólogos, no hablan de pueblos, hablan de grupos étnicos, ¿sí? En ese tiempo se vieron así como unidades socialmente estables. Ese marco de referencia, explicar grupos estables en su propio contexto, explicándoles con su propia lógica, también se relaciona con el énfasis metodológico en el estudio que se fundamenta en el llamado así campo empírico, en el estudio de campo que hacen los antropólogos. En otras palabras, un antropólogo van a un lugar, un pueblo, y viven allá mucho tiempo con su pueblo, ¿no? Y conocen todo el mundo, conocen esa cultura de interacción cotidiana, pero casi no se interesan por otros temas. Yo recuerdo, yo estaba haciendo mi primer estudio, mi primera experiencia de ese tipo,
y yo ya tenía otros intereses. Y yo me encontré con dos antropólogos norteamericanos que tenían un profesor famoso, Johannes Wilfeld, una de las estrellas antropológicas de estudio de pueblos indígenas de Venezuela en ese tiempo, ¿no? Y yo estaba viviendo con ellos y hablando si ellos también analizan la relación con los misioneros, con el Estado. No, nosotros somos antropólogos, nosotros no somos políticos. Por eso no tenían metodología. Su idea fue analizar la mitología, analizar las plantas que usan los indígenas, analizar su distribución de tierra interna, pero no tocar el tema de las relaciones con el mundo exterior, no tocar el tema crítico con los misioneros en ese caso, porque ya hubo mucho impacto negativo de los misioneros capuchinos, ¿no? Que ahora ya no están en Venezuela debido a la política del gobierno en Venezuela. Pero en ese tiempo estaban bajo el control, pero eso que impregnaba toda la vida cotidiana de los indígenas escapó a la metodología de los antropólogos, ¿no? Así, el antropólogo de esa escuela poasiana ignora las relaciones interétnicas e interculturales, enfatiza el estudio de las culturas puras y aisladas. Eso es prácticamente la metodología que durante varias décadas impregna la antropología y también entra en ese Statement on Human Rights, esa declaración sobre derechos humanos sobre la cual hablé cuando inicié mi exposición. Interesante es que otras disciplinas académicas muy a menudo cuando hablan de cultura usan mucho ese concepto particular de la antropología, y entre ellos, y eso digo ya un poco antes explicándolo, el derecho. A veces en literatura jurídica, recién en literatura jurídica se usa ese concepto limitado de cultura cuando juristas, cuando abogados, cuando jueces abren su visión al tema de la cultura. Usan un concepto anacrónico de cultura, que es relativista, que es cerrado y que es en la misma antropología superado, ya no usado por los antropólogos de hoy. Porque la misma antropología cultural tiene hoy en día, y voy a ser un poco más rápido ahora, una comprensión innovadora de cultura. Esa ha surgido durante los últimos 30 años, ¿no? Y se puede explicar un poco esa nueva visión de cultura cuando partimos de la pregunta en qué medida ese comportamiento cultural del individuo impregnado o incluso determinado por su cultura. Porque fíjense, en la lógica del poasianismo, el comportamiento del individuo fue completamente determinado en cierto sentido, ¿no? El desarrollo de la psicología de un Machiguenga, por ejemplo, fue impregnada por la cultura machiguenga, ¿no? Según la visión de los antropólogos. O el desarrollo de un peruano moderno, ¿no? En ese sentido, de un ciudadano, fue impregnada por la cultura nacional de Perú, ¿no? Así más o menos fue la visión. Pero considerando los desarrollos de la antropología de las últimas décadas, se puede hacer una distinción, eso es un poco lo que estaba elaborando, entre un concepto antropológico más antiguo, relacionado con el poasianismo, y con un concepto antropológico nuevo de cultura. El concepto de cultura más antiguo, intento un poco hacer un resumen de eso. Según ese, las culturas son incompatibles. Eso es muy importante, y yo quiero hacer algo que tal vez les muestra también la importancia de eso. Esa comprensión de cultura es ahora muy usada en Europa en el discurso sobre la migración. Hoy las tendencias políticas que rechazan la migración dicen extrañas culturas no son compatibles con la cultura europea. Y así la palabra cultura en ese sentido casi ha sustituido la cultura de raza que han usado los nazis hace 70 años, ¿no? Por ejemplo, hoy el discurso diciendo la cultura islámica, las personas con la cultura islámica vienen a Europa, es completamente incompatible porque es una cultura estable
que no puede mezclarse con la cultura europea, ¿no? Entonces, ese concepto de cultura antigua también tiene implicaciones por los discursos políticos. Y cada cultura sigue aislada, incluso si tiene tecnología moderna, sigue siendo la misma cultura de antes. A pesar que los indígenas tienen celulares, todavía viven en la misma cultura, ¿no? Porque lo importante de cultura, según esa lógica, no es tanto el comportamiento y la tecnología, sino son los patterns, ¿no? Los rasgos culturales que impregnan el pensamiento. Esa definición de cultura es esencialista, ¿no? Porque define el estándar de una cultura como tal y la otra cultura como tal. Y lo define por un cierto núcleo que a veces es casi un núcleo invisible, ¿no? Empíricamente no se puede comprobarlo o no se puede hacer una contraprueba, porque simplemente la definición, esa es cultura tal, esa es la cultura tal. Son patrones particulares que como tales no se desarrollan a tiempo. Y así cultura es principalmente entendida por la antropología antigua como significados, como símbolos. Y eso también implica que la antropología boasiana ha estudiado solamente, o sobre todo, el nivel simbólico de las culturas, ¿no? Los conceptos de las culturas. Por eso hubo incluso estudios relativistas de lingüistas que dicen que cada cultura construye su propia cosmovisión por la estructura de su lengua. Así un navajo o un shipibo vive en otro mundo porque su lengua, su gramática define el mundo totalmente distinto que el castellano o que el inglés, y por eso no hay compatibilidad entre esas distintas cosmovisiones. Ahora bien, el concepto de cultura nuevo, que ahora predomina la antropología, y yo digo eso con mucha pena, pero yo creo que muchos abogados no toman en cuenta esos desarrollos de conceptos de cultura en la misma antropología. Dice que cada cultura es un campo disputado, o en inglés un contested field, ¿no? Un campo donde hay muchas dificultades de cómo interpretar una cultura. Cada cultura es una área controvertida, no es un campo completamente claramente definible. Cuando tú preguntas a una joven maya de Guatemala cómo es su cultura, una mujer joven licenciada, la respuesta de ella es completamente distinta de un anciano, ¿no? Que también va a definir cuál es la cultura maya. Y eso es una dimensión que no entró en la perspectiva clásica de la antropología, que parten de un concepto esencial, ¿no? Donde jóvenes, viejos, mujeres, hombres tienen la misma cultura. Y hoy en día estamos conscientes que hay esa disputa sobre las distintas formas de cómo definir una cultura. O en otras palabras, ¿quién tiene el poder de definir su cultura? ¿Quién tiene el poder de definir hacia afuera cuál es lo esencial de una cultura? Culturas son vistas como arreglos institucionales, pero también son prácticas impugnadas, prácticas que están en duda a veces, prácticas que pueden ser cambiadas. Hoy en el desayuno hablamos sobre los mismos miembros de una comunidad indígena que cambian, por ejemplo, el comportamiento entre jóvenes, muchachas y jóvenes, ¿no? Dentro de su propia cultura. Eso quiere decir que adaptan la cultura occidental, sino cambian con ciertas intenciones su misma cultura. Y también es importante que la antropología, como modelo más nuevo, enfatiza el estudio de prácticas y no se limita al estudio de significados y de símbolos solamente, ¿no? La antropóloga Sally Mary, que escribe algunos artículos sobre ese tema, explica: en las últimas décadas la antropología ha elaborado un concepto de cultura como algo difumando. Culturas no tienen claras fronteras también, eso es también importante, no se puede decir si es esa cultura, es esa cultura. Un concepto de cultura como algo difuminado, impugnado y conectado a las relaciones de poder. Eso es también muy importante. Lo que es definido como cultura es a veces muy impregnado e influenciado por el poder, por relaciones de poder. En las mismas comunidades hay poderes. Los miembros de una cultura no son uniformes.
hay ciertos poderes que enfatizan ciertas prácticas y hay grupos marginalizados dentro de las mismas culturas que podrían enfatizar otros aspectos de culturas. Y también hay poderes dentro de culturas que son relacionados con poderes fuera de sus culturas. Por ejemplo, yo no quiero hablar de Perú, ¿no? Pero en culturas mexicanas hay capas de la sociedad indígena que son muy relacionados con los partidos políticos del Estado, ¿no? Pero ellas al mismo tiempo expresan hacia afuera una visión de una cultura homogénica, de una cultura totalmente tradicional, a pesar que las razones de sus argumentos se inspiran por ciertas relaciones de poder al mundo afuera. Es muy importante entender eso y analizarlo desde el punto de vista jurídico cuando hay reclamos que se fundamentan en las culturas, ¿no? No consiste en creencias y valores, cultura, sino también en prácticas, hábitos y formas de hacer cosas de sentido común. La comprensión antropológica contemporánea de la cultura visualiza conjuntos de valores y prácticas mucho más fluidos, cuestionados y cambiantes. Entonces no se trata de esencias que se quedan iguales durante el flujo de tiempo. Son prácticas cuestionadas, cambiadas, y para entender esos cambios y para entender esa fluidez es importante relacionar la cultura con poderes políticos, con intereses económicos, ¿no? Hablar de otros temas, la circuncisión genital de las mujeres a veces, ¿no? Eso es típicamente visto en documentos de derechos humanos como una antigua práctica, ¿no? Y entonces se construye una imagen de los modernos derechos humanos contra las culturas primitivas, ¿no? Que son amenazas. Sin embargo, se sabe hoy en muchos estudios que el mantenimiento, incluso la distribución de esas prácticas dañinas al cuerpo de una mujer, tiene que ver mucho con relaciones de poder. Incluso el uso y la aplicación se expandió durante la época colonial por ciertas razones. Entonces, eso no es nada tradicional como tal. Eso es algo que tiene que ver con poderes, con intereses, ¿no? Y con cosas que no se puede explicar con un concepto relativista de cultura. No sé si me explico, ¿no? Pero un poco quiero aclarar que tenemos que tener mucho cuidado como abogados, ¿no? Que muchos de ustedes son abogados, que no trabajamos con un concepto de cultura anacrónico, que en la misma antropología ya no se aplica o se ve en una forma mucho más compleja, ¿no? El estudio de campo local todavía domina como metodología de la antropología. Sin embargo, los antropólogos contemporáneos han rechazado los modelos anteriores, los modelos relativistas, los modelos que esencializan las culturas, y ya no entienden las culturas locales como campos limitados, en sentido que son claramente definibles y cerrados y aislados. Hoy en día argumentan que uno no puede entender formas particulares de vida desde una perspectiva local solamente. Más bien combinan un enfoque en lo local con una escala mayor. Eso es muy importante. No sé si me queda tiempo. Creo que es bastante material, pero quiero referirme a un tema particular que es el uso del concepto de cultura en una figura jurídica en Perú particularmente, que es el error culturalmente condicionado, ¿no? Donde se ve cómo se aplica un concepto de cultura bastante antiguo desde el punto de vista de antropología. Les voy a leer dos citas de revistas antropológicas recientes, de revistas jurídicas recientes que usan ese concepto tradicional de cultura, ¿no? En el entendimiento de esa figura jurídica que como tal es una figura muy importante, ¿no? Importante es que la cultura debe ser entendida como campo disputado, como área controvertida, como contested field en inglés, que es difícil traducir, ¿no? Algo que es siempre en disputa, algo que siempre debe que justificarse, ¿no? Algo que es sobreentendido, ¿no? Como antes pensaban los antropólogos. Y sobre todo la manifestación de la cultura hacia afuera, sea en el tema de las consultas previas, sea en el tema de
de la tenencia, sea el comportamiento del individuo en derecho penal, siempre depende cómo es el poder, o de quién es el poder de definir la cultura hacia afuera, ¿no? En alemán hay una palabra tan bonita que se llama Deutungshoheit, yo no sé cómo traducirlo. Quien tiene el poder es la soberanía de explicar una cultura hacia afuera, ¿no? Es un consejo de ancianos, es una joven académica, es un indígena que vive en la ciudad, depende mucho de esa situación, pero quién de verdad tiene poder y quién tiene poder legítimo, a quién toma en cuenta el juez, a quién toma en cuenta el Estado, a quién toma en cuenta un reglamento de, no sé, de la consulta previa, ¿no? Cuando tiene la concepción de una cultura distinta que hay que aplicar, y de eso depende mucho. Entonces no es suficiente decir respetamos la cultura de los indígenas, importante es entender esa dinámica y importante es cómo resolver ese problema de la inanimidad, ¿no? Dentro de la manifestación y sobre todo dentro de la interpretación de una cultura hacia afuera, cómo resolver ese tema. Yo creo eso para mí es uno de los más importantes temas de la antropología jurídica de hoy, ¿no? ¿Cómo trabaja la antropología jurídica de hoy con el concepto de cultura? ¿Cuál concepto de cultura usa? ¿No? No debe hacer el error de usar un concepto anacrónico, porque así se pierde legitimidad, ¿no? Cuando trabaja un concepto de cultura antiguo que no encuentra su correspondiente realidad en los casos en los cuales hay conflictos, ¿no? Por eso digo, esa visión dinámica que hoy en día es más realista tiene consecuencias importantes para la comprensión antropológica de los derechos humanos y sobre todo para la comprensión de las culturas no occidentales, sean indígenas, sean minorías religiosas, musulmanes, sean afroamericanos, no importa, pero siempre cuando se trata de culturas distintas, entre comillas, ¿no? Juega un rol ese problema, esa exigencia de definir cómo entendemos cultura, cómo tratamos cultura y quién define lo que es su cultura o la cultura de su grupo, ¿no? Que es peor todavía, porque tiene que definir también la cultura de otros. ¿Quién tomamos como representante legítimo, no solamente desde el punto de vista de legitimidad jurídica, sino desde el punto de vista de una visión amplia a la diversificación cultural? Un ejemplo que puse es esa figura que seguramente todos de ustedes saben, ¿no? Que es incluida en el artículo 15, creo, en Derecho Penal en Perú, el error culturalmente condicionado, que tiene muchos méritos, ¿no? Eso es muy positivo, que el Estado como tal reconoce el fondo cultural. Y parte, solamente resumiendo, de la tesis o de la idea, cuando una persona por su cultura no puede comprender el carácter ilícito del acto, entonces se le exime la responsabilidad. Bueno, no quiero entrar en los detalles dogmáticos, pero por lo menos ustedes saben que existe esa idea. Primero creo el error es error de ese artículo, cuando habla de error culturalmente condicionado. Y eso no sé cómo Zaffaroni no sabía eso, pero en general las personas que cometen delitos por el fondo de por su, ¿cómo se dice?, fondo cultural, saben que su actuación es ilegal según el derecho del Estado. Y lo hacen sin embargo, ¿no? Porque creen o tienen por lo menos la idea, debido a su cultura, tienen derecho de actuar de una forma que es ilegal, definido por el derecho. Entonces no es un error, porque el error es cuando yo ignoro algo, ¿no? Pero en este caso en general no se ignora la norma, ¿no? Eso se puede preguntar si es un error, porque no se trata de una percepción equivocada de las cosas, ¿no? Como si hubiese por otro lado una correcta versión del comportamiento, ¿no? Porque para esa persona no hay una correcta que yo no conozco, sino que tiene sus razones particulares. Pero algo más al fondo, ¿no? Que toca más el tema que yo estaba planteando es
Es un ejemplo de una revista jurídica, dice, es una respuesta a las dificultades que implican los juzgamientos penales por la justicia estatal por personas que actúan en el marco de sus pautas culturales diferentes, que pueden ser indígenas o campesinos, ¿no? Entonces eso implica que las personas que cometen delitos actúan dentro de las pautas culturales diferentes, pero eso implica un poco que la cultura tiene un poder claro sobre el comportamiento de una cierta persona, ¿no? Pero ¿qué nos dice la antropología moderna sobre las pautas culturales? ¿Qué nos enseña la antropología moderna en relación a la cuestión hasta dónde llega el poder de tales pautas para impregnar el comportamiento de un individuo? Yo creo más en esa cita, que de verdad fue un artículo de una revista jurídica peruana, domina todavía esa visión de los antropólogos de los años 40, que dice que cada persona se desarrolla solamente dentro de su cultura. En otras palabras, una persona no puede actuar distinto, ¿no? Eso es el significado de pautas culturales. Cuando, por ejemplo, los indígenas están bloqueando una carretera para defender su territorio frente a las actuaciones de una empresa minera que destruye sus recursos, ¿es útil o necesario reclamar el error culturalmente condicionado en su defensa? ¿No se trata más bien de un contexto de intereses políticos, de intereses económicos que juegan un rol en la evaluación, en la ponderación de los legítimos intereses en un caso como este? Yo creo que el error culturalmente no ayuda mucho a resolver ese caso. Aquí juega un rol el contexto político, aquí juega un rol la justa y legítima defensa de los derechos de los indígenas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la cultura como tal. Una afirmación como la siguiente se puede fundar en las visiones sobre cultura de la antropología contemporánea. La manera más democrática de tratar la diversidad cultural no es decir que las minorías se equivocan, sino decir simplemente que son personas tan distintas a mí en su cosmovisión que no puedo juzgarlas con mis reglas penales. Entonces quiere decir, son enraizadas en su cosmovisión, ¿no? Esa es un poco la imagen relativista, que dice, ellos tienen su cosmovisión, yo tengo mi cosmovisión. Sin embargo, creo que la situación es más complicada. Yo pregunto, ¿no? Yo, René Kupe, pregunto si esa afirmación, que es una cita de un artículo reciente en una revista jurídica peruana, no repite las visiones de la antropología antigua relativista. Parte de una incompatibilidad mutua entre las cosmovisiones, entre los patrones cosmovisuales y las reglas de una y de otra cultura. Tomando en cuenta que los valores de casi todas las culturas están en flujo, creo que no se puede construir esa contradicción como tal. Es más bien que no hay unanimidad entre los mismos miembros de una cultura sobre los valores culturales. Cada referencia a situaciones culturales debe construir una situación particular en cada caso. Así no se puede decir, ese es machigenga, por eso tiene la cosmovisión machigenga, ¿no? Esa es una visión estereotipizada. Es más bien analizar el caso como tal, cuáles fueron los motivos concretos de esa persona y no evaluarlo según la cosmovisión construida de un grupo. ¿Ya? Sin embargo, los compromisos con los valores y normas culturales juegan un papel importante en los motivos de las personas, ¿no? Pero la apelación a la cultura tiene poco significado para sí misma. No es solamente suficiente aludir a la cultura. Finalmente, cultura juega un papel en conexión con las condiciones sociales, políticas y psicológicas, sobre todo cuando se trata del actuar de una persona de acuerdo con valores, patrones, rasgos y culturales, y no solamente ver al mundo por su cosmovisión particular. Y aquí entra la tarea del antropólogo, ¿no? Se exige del antropólogo y sobre todo del antropólogo jurídico la comprensión que se extiende por el contexto de la situación particular. ¿Dónde está el interjuego entre la
impronta sociocultural y los otros factores que hayan motivado el comportamiento de una persona, ¿no? ¿Cuáles son también los factores políticos y sociales, ¿no? que motivaron al actor? No existe una situación cultural que como tal aliente el comportamiento, pero habrán situaciones de interacción de carácter social y cultural junto con factores sociales y psicológicos que juntos pueden resultar en una posición forzada, en una posición donde el individuo actúa como actúa y no distinto. Y yo creo que esa es una visión mucho más amplia que hay que desarrollar, no solamente hablar con cultura como algo muy abstracto. Yo creo que la exigencia para la antropología jurídica es esa, cómo usar ese concepto mucho más complejo de cultura en las tareas, ¿no? Y cómo sea útil, ¿no? en la decisión de casos y de conflictos interculturales basándose en esa visión mucho más compleja de cultura. Espero que fue útil la contribución y me alegra por comentarios de su parte. Gracias. Agradecemos al profesor René Coupé por esta visión tan interesante de cultura y la importancia de entender el contexto político, los derechos en la actuación de los pueblos, y no solo pensar que se trata de una actuación porque están fincados o asentados en unas pautas o unos patrones anquilosados y fijos en el tiempo. Esto nos abre unos retos que vamos a darle la palabra ahora a la magistrada Columba del Carpio. Ella es magistrada del Poder Judicial, que también viene trabajando estos temas de los retos de la interculturalidad, y luego le daremos también otros 10 minutos al magistrado Sócrates Ceballos. Bien, muchas gracias por su presencia. Les damos un aplauso acá al doctor René y un aplauso de bienvenida a la... Muy buenos días. Señora presidenta o copresidenta del RELAJU, señor representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y señores representantes de las diversas organizaciones aquí presentes, señor doctor René Coupé, distinguido antropólogo austriaco y abogado. Es para mí un honor ocupar esta mesa. Agradezco por la invitación que se me hace para poder participar de una manera muy especial para mí. Sinceramente, esto me emociona. Muchas gracias Raquel por haber pensado en nosotros. Doctor, lo felicito. Todos sus conceptos, sus alcances de la antropología contemporánea sobre cultura nos han dejado muy inquietados, motivados en realidad por algo que es sumamente importante y consustancial con la cultura. Efectivamente, la cultura es algo vivo. La cultura es vida y en consecuencia no podemos tener otro concepto que no sea desde esa perspectiva, ver la cultura como algo vivo y por lo tanto no es nada estático, sino dinámico, cambiante. Esto es así, de una manera muy natural. Las culturas se dan en un determinado espacio, tiempo. Todo ello debe ser entendido, así nosotros lo conceptuamos muy modestamente. No tenemos una formación profunda en antropología como la tiene el doctor Coupé, pero es el concepto que nosotros tenemos modestamente de cultura. Decir las cosas, obviamente debemos desterrar esos conceptos estáticos, petrificados de cultura, porque esto va en contra de la propia consustancialidad de lo que significa una cultura.
Es más, se ha postulado de que la cultura no se desarrolla monológicamente, sino dialógicamente, en diálogo con otras culturas. No puede haber pues una cultura así bonita, ¿no es cierto?, con sus contornos nítidos y petrificados y aislada de otras culturas. La cultura se da de una manera natural el desarrollo, digamos, de un determinado grupo cultural en relación con el otro. Por eso se dice dialógicamente, en diálogo con el otro, no monológicamente, de una manera aislada, de una forma aparte de las otras culturas. Y esto es así, y cualquier otra visión, como nos dice el doctor Coupe, podría resultar interesada para otros fines, y sobre todo resulta muy importante el comentario que nos hace el destacadísimo antropólogo austriaco, doctor Coupe, respecto a los otros componentes que también deben considerarse. En efecto, estamos en la posmodernidad, hay una serie de componentes que deben tenerse en cuenta para efectuar una concepción real, auténtica, no fingida, no impostada de lo que significa cultura. Eso es. Y en estos tiempos tenemos muchos retos, muchos intereses. Es parte del momento histórico. Y las culturas, como son algo vivo, necesariamente tienen que enfrentar también esos retos, esos desafíos. Y el principal desafío es el desafío de la interculturalidad. Cuando hablamos de que la cultura es algo vivo, algo dinámico, que se forma en relación con otras culturas, también tenemos que referirnos a esa relación que hay entre cultura y cultura, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, en estos momentos, el desafío es el de la interculturalidad, la relación de un grupo cultural con otro grupo cultural, y eso es lo real, lo natural. Acá no se está inventando nada. Eso es lo más sencillo, ¿no?, para poder decir, explicar. Esas dinámicas se van dando de esa manera, de esa forma. Extraordinario, reitero, los aportes del doctor Coupe sobre esos otros componentes. Y si hablamos de esos desafíos de la interculturalidad, también pues nos referimos a esos otros componentes a los que ha hecho presente el doctor Coupe. Los intereses en este momento de tipo económico, patrimonial, de tipo social, intereses de poder, todo ello tiene que enfrentarse las diferentes culturas. Y si nosotros hablamos de las culturas de nuestro Perú, obviamente ese es el escenario del panorama en el cual se tienen que desenvolver. Esa es una realidad. Y para ello es un desafío también que las culturas se pongan a tono con lo que significa, obviamente, la defensa de sus derechos. ¿Qué duda cabe? Que el principal derecho, un derecho fundante, es el derecho a la identidad cultural. Y aquí parte todo. Esa es la base, el sustento. La identidad cultural. Derecho de los grupos, personas y grupos, a tener su propia cultura y a que se respete esa cultura que se ha ido forjando a través del tiempo, de la manera como hemos precisado, ¿no? En principio, de acuerdo a la evolución, de pronto se ha ido gestando, ¿no?, de una manera, en un primer momento, quién sabe, ¿no?, aislada, pero vamos a ver cómo después hay una expansión, hay una relación con el otro grupo, y ahí en realidad
se rediseña, se redefine lo que significa el término cultura. Así es. Entonces, eso es lo que para nosotros significa cultura, eso es para nosotros significan los retos de la actual etapa histórica, el desafío de la interculturalidad, el desafío de tener que enfrentarse frente a todos esos otros componentes, ¿no? En este momento, esos intereses de toda naturaleza y de todo tipo, y que obviamente atentan, también se advierte, contra lo que podría significar esas conquistas que también el grupo, ¿no es cierto?, ha ido logrando a través del tiempo. Y ahí viene lo que llamamos la identidad de resistencia. El grupo se resiste a perder su cultura, lo que no quiere decir que esta cultura quede anquilosada, de ninguna manera. Se da en este contexto, en esta dinamicidad a la que nos estamos refiriendo. Y finalmente, un pequeñísimo comentario respecto al tema de los derechos humanos. Esas diferentes valoraciones que cada grupo cultural también tiene derecho a formar y a arrojarse. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Siempre nos hemos preguntado, bueno, son concepciones de pronto de un grupo, el grupo mayoritario, y entonces ¿qué pasa con los demás? Los demás tienen que adaptarse a las concepciones del grupo mayoritario. Y esto en realidad no debería ser así. ¿Qué es lo que se propone? Se propone también un diálogo intercultural sobre derechos humanos. Yo creo que también es otro de los desafíos de los tiempos actuales. Ese diálogo intercultural, y que bien podría abrir las puertas a ese diálogo intercultural una propuesta de lo que se denomina la hermenéutica diatópica. Ustedes deben conocer perfectamente estos términos, ¿no es cierto? En algún momento ya nos lo dijo el destacado jurista, doctor Boaventura dos Santos, filósofo, jurista, así es, de la Universidad de Coimbra, y en consecuencia por ahí podría estar, ¿no es cierto?, alguno de los caminos para poder entendernos, y no que un grupo imponga al otro grupo una concepción así radical, ¿no? Entonces tiene que buscarse un equilibrio, porque de lo contrario, ¿de qué pluralismo estaríamos hablando? En realidad, el pluralismo no solamente debe darse en un aspecto formal, meramente formal. El pluralismo debe ser una realidad, y allí que se propugne hoy por hoy el denominado pluralismo igualitario, y creo que lo entendemos de esta manera y lo entendemos bien. Me gustaría hacer una pregunta muy breve al doctor Coupé respecto a ese diálogo entre las diversas culturas sobre derechos humanos, y también ese diálogo que se da entre las diversas culturas sobre esa relación de grupo a grupo, y también, o sea, en el diario vivir, la relación normal, natural, del desarrollo de las culturas, y también respecto a los derechos humanos. Ese diálogo también es posible. Muchas gracias. Bien, ahora le pasamos al magistrado Sócrates. Sabemos que este tema es un tema polémico, pero es un tema que desde la judicatura tiene también distintas visiones, porque ante los jueces también se utiliza esto como un argumento de defensa muchas veces. Entonces es muy importante qué concepto de cultura está detrás. Yo aquí quisiera subrayar una de las palabras que dijo el profesor René, cómo entender las culturas en su contexto, en un contexto donde hay conflictos de intereses, donde hay una historia, donde también hay una historia colonial. Entonces no es algo, la cultura no es algo estático. Bien, le damos la palabra al magistrado Sócrates Ceballos. Un aplauso. Gracias. ¿Se escucha?
gracias. Quiero agradecer a todo el equipo que ha tenido la gentileza de invitarme en esta oportunidad. Ciertamente nuestro profesor hoy día nos ha planteado dos problemas que son básicos. Uno, el ejercicio del poder, y el otro, la dinámica. No hay cultura estática, y en todos los pueblos y en todos los tiempos siempre hay un debate sobre el poder. Pero antes, para la Academia de la Magistratura, preparé un material de lectura que quiero leerles, que se llama No es el sueño del pongo, es otro sueño, que sirvió para un curso de interculturalidad, un diplomado internacional que organizó la Academia de la Magistratura. Érase una vez, mal comienzo, es ahora, en 2017 en Perú. Hay un hermoso país como el resto de los países que tiene la tierra, que cuenta con 4 regiones tradicionales, 8 regiones naturales y 84 pisos ecológicos de los 104 que tiene el mundo, con diversidad de pueblos originarios, siempre vitales y vigentes, con interminables y hermosas expresiones culturales, con cosmovisión que consideran el todo como una unidad dialéctico-armónica, con milenaria riqueza de saberes, con una gran fortaleza para la resistencia cultural, con sus propios sistemas de resolución de conflictos, de seguridad colectiva, de control social y de principios de vida comunitaria. Integralmente, el sistema normativo dice: hablemos bien, hagamos bien, produzcamos bien y querrámonos bien, que se divide también en 4 conceptos: solidaridad, reciprocidad, colaboración y cooperación. Todos los pueblos originarios que se ubican en las zonas de agua, es decir, los que están a la vera del mar, de los ríos, lagunas y lagos, los que se ubican en la arena, que viven alrededor de los desiertos, los que viven en los Andes y los que viven en las Amazonías, decidieron convocar a un Hatun Juñucuy, que en castellano quiere decir gran reunión, para un Hatun Rimanacuy, es decir, para una gran conversación en un espacio de gratitud al Taitainti, a Mamayacu, Mamapacha y Taitahuayra. Las viajeras y los viajeros representantes se reúnen a la luz de Mamaquilla y para calmar el hambre del viaje disfrutan de la cancha, chuyupase, habas en diversas versiones: papaguaira, canca, dulce de calabaza, chupe de paiche, cochayuyo, frutas, charqui de pescado de mar, etc. Todo con chucuta y huacatay preparado en batán de piedra. Para finalizar tomaron el yacumuya. Luego iniciaron la ceremonia de compartir la sagrada hoja de coca con guita de tallo de quinoa o de toja. Escogieron las mejores hojas llamadas coca quintus para la ofrenda del día siguiente. Así acordaron la grandeza de varones y mujeres de todos los pueblos antes de la invasión de los castellanos hasta estos días, con lágrimas. Estimuladas por Ajajora, unos se reprocharon mutuamente haberse olvidado consciente o inconscientemente de los saberes ancestrales. Otros se arrepintieron de haber tenido vergüenza de pertenecer a un pueblo originario. Otros reconocieron que habían mal aprendido las mañoserías de los políticos partidaristas occidentales. Al son de tingas, pututos, quenas, arpas y charangos, guitarras y violines, recordaron las más hermosas y ancestrales y alegres canciones de todos los pueblos originarios allí reunidos. Como las noches para descansar, y en sus respectivos pellejos se alistaron para pasar la noche en el gran corredor. Cuando tras las cumbres aparecen los contentos rayos de Taitainti, todas y todos alistan los hichos secos traídos desde las punas para encenderlas, y con armónicos movimientos saludan al gran padre Taitainti, y con guapidos, tanto varones como mujeres, expresan su alegría del nuevo día. Yatiris, Yacha, Amautas, Cornechas, Pincatacharis, Amastaraja, etc. extienden una hermosa y colorida manta de Taitainti y con alegre gratitud, cantando
y bailando los asistentes van colocando sus ofrendas de flores, semillas, frutos, poroncos de ajajora, mazorcas de taitajala, coloridas papas de regalo, maní, menestras, todo debidamente adornado con cintas de colores. Los hacedores de la ceremonia, cada uno en su respectivo idioma, expresan con hondo sentimiento la gratitud a Taita Intia, Mamapacha, a Yacumama, a Taitahuaya, por todo lo recibido. Se les agradece por olvidar los olvidos, por la vida, por las alegrías, por las penas, por las cosechas, por la familia, por los pueblos, los ayudadores en el lugar que se les indica y pidiendo permiso a la Madre Tierra, hacen un hoyo donde los encargados de la ceremonia depositan respetuosamente todas sus ofrendas. Terminado el Amjosay, porque así se llama ese rito, se toma desayuno siempre con papas, chuño, habas, mote, chupe verde y aromáticos panes del horno del pueblo del pueblo más cercano y la infaltable infusión de muña. Invocando a los antepasados, se nombra quién dirigirá el gran debate, se selecciona quién lo reemplazará en caso de alguna contingencia, se designa al secretario y al tupuilicu, el ordenador. Luego de grandes discusiones que constan en actas, en paridad de días llegaron a los siguientes acuerdos. 1. Recuperar los principios de todos los pueblos originarios del Perú, que son: hablemos bien, hagamos bien, produzcamos bien, querramos bien, que se dividen en solidaridad, reciprocidad, cooperación y colaboración. Disponer que en los carteles debe informarse de estos principios en todos los locales que se ubiquen en los pueblos originarios para su reflexión, recuperación, aprendizaje y cumplimiento. 2. Exigir sin excepción a todos los congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes, militares, policías, servidores, trabajadores, funcionarios, etcétera, del Estado oficial formal, el cumplimiento de la siguiente paridad: respeto e igualdad para todos los pueblos originarios y sus miembros. Declarar que el Estado peruano, por su origen y estructura, se sujeta a la cosmovisión greco-romano-germana, que se caracteriza por su escrituralidad, positivismo, formalismo e individualismo, mientras que los pueblos originarios, por su origen y estructura, se sujetan a la cosmovisión amazónica totalizadora, que es la característica por su integralidad, totalidad, oralidad y colectivismo. 4. Previas las consultas armónico-totalizadoras y debidamente informados, todos los pueblos originarios prepararán el proyecto de constitución política de los pueblos originarios del Perú. Asimismo, acordaron preparar su reglamento. Desesperación. La generalidad de los funcionarios y servidores públicos del Estado peruano, formal y oficial, no llegan a comprender lo que está pasando. Piensa que se derrumba el país. Los habitantes de los pueblos originarios tampoco llegan a comprender lo que está pasando. Piensan que es una nueva burla. Hay una peligrosa conmoción nacional. Es solo un cuento para reflexionar sobre dos temas: igualdad y respeto. Con este breve cuentacho quiero invitar a una reflexión sobre lo que estamos tratando: la igualdad y respeto. Tiene que haber una igualdad entre los sistemas jurídicos diferentes, o como decimos los del Valle del Mantaro, sistemas jurídicos diferentes, porque tenemos derecho a ser motosos también. Bien, ¿qué es la antropología? La antropología se desarrolló desde los inicios de la civilización como una reflexión para evaluar, para distinguirnos, para saber cómo piensan pueblos diferentes a los nuestros. Pero tuvo un fin político y militar. Era para dominar. La antropología se desarrolla sobre todo con mucho entusiasmo allá en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, de donde salen los grandes antropólogos. Son los primeros constructores de un sistema de conocimiento, de información que llamamos antropología. Y era única y exclusivamente para saber cómo pensaban los pueblos, cuál era su pensamiento, cuál era su estructura mental para poder dominar.
Pero eso ya terminó. Cuando yo estudiaba sociología en la Universidad Nacional del Centro del Perú, había en la Facultad de Ciencias Sociales dos ramas. Una era la antropología y la otra era la sociología. Los de antropología iban al campo, a las comunidades campesinas, a comer coca, a dormir allí en los corredores y participar en las fiestas comunales. Los que estudiábamos sociología teníamos que ir a las fábricas, a las tiendas y a la ciudad. Esa es una diferencia que no tenía en absoluto ninguna razonabilidad, pero prohíbe todavía. Y eso restringe lo que en definitiva debemos entender como antropología. ¿Qué es la antropología ahora? Me dedico a reflexionar sobre estos temas, ciertamente de repente no tengo el acierto y la precisión sobre el tema. El objeto de la antropología es la cultura. El concepto de cultura, el contenido conceptual de cultura, su adentro de la cultura, de lo que es cultura, ha evolucionado en estos últimos años de una manera extraordinaria, a tal extremo que para nosotros el artículo 15 del Código Penal en esa época fue una hermosa novedad, hoy es un atraso. ¿Por qué? Porque el contenido conceptual de cultura ha ido evolucionando velozmente. Cultura, en mi personal concepto, es la creación total de la especie humana, fruto de su inteligencia y fruto de su convivencia. No hay culturas grandes, ni chicas, ni altas, ni bajas. Todas tienen su ubicación histórica. A mis alumnos cuando les pregunto ¿cuál es la mejor cultura? ¿La de una Sháninka, zona donde hoy trabajo, o la de un suizo? Y todos dicen la de un suizo. Luego les pregunto, ¿cuál de estos dos pueblos vive en armonía con la naturaleza? Dicen los Sháninkas. Entonces, ¿quién tiene mayor cultura? Los Sháninkas. Error. Cada uno tiene su propia cosmovisión, propia de su situación histórica y de su momento histórico. Las culturas o la cultura de cada pueblo es diferente. Cada cultura, como bien dijo nuestro profesor hoy, tiene su versión de lo que es lo malo y de lo que es lo bueno. Todo eso es fruto de una cosmovisión que es la percepción que tiene cada pueblo sobre lo que le rodea, sobre la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y todos esos temas. Y para terminar, tenemos que entender en estos temas de antropología jurídica que la palabra justicia no existe en los pueblos originarios llamados holísticos, hoy yo les llamo total armonizador. La palabra derecho no existe en culturas diferentes a las nuestras. Ese es el problema que yo personalmente tengo. Yo soy un indígena que viene de un pueblo de Chokha, allá en Huancavelica, unos indios indomables, ¿no? Pero nacimiento de Ñohangrimani, castellano, pues Ñohangrimani. Entonces hablo castellano, pienso en quechua y hablo en castellano. Ese es un problema para mí. Porque soy como decía José María Arguedas, me debato entre dos cosmovisiones y entre dos culturas. Entonces tenemos que hacer una vuelta a nuestro cerebro para entender, como muy bien dice el profesor, ubicarnos, entender la otra cultura. Y eso es sumamente complicado para nosotros los jueces, y en mi experiencia de casi 40 años de magistrado siempre he enfrentado. Muchísimas gracias. Bien, por razones de tiempo ahora le vamos a dar una última rueda al
de comentarios al profesor René Coupé, no sin antes dejarle algunas preguntas también en la mesa. Aquí en el Perú hay que pensar estos temas también en el contexto. Por ejemplo, en el contexto de la aplicación del procedimiento de consulta previa, el Ministerio de Cultura se pregunta quiénes son pueblos indígenas y quién no. Y ha elaborado una guía, y en esa guía incluye que solo se pueden considerar como pueblos indígenas aquellos que conservan su idioma en más del 40% de la población, que conservan sus tradiciones, e inclusive hay algunos informes que han hecho empresas consultoras contratadas por el Ministerio de Energía y Minas que dicen no se aplica el derecho de consulta previa a esta comunidad porque si bien es tradicional, no es ancestral. O sea, realmente se está aplicando este concepto de cultura estático, ¿no? Entonces esto no es solamente un asunto académico, sino que tiene una implicación política. Igualmente, se dice, el Ministerio de Energía y Minas en algún momento dijo que no se puede considerar a los cañaris como pueblo indígena porque ya sus líderes usan celulares. O en algún momento también, hasta incluso lamentablemente la Defensoría del Pueblo y otras entidades, como también estos ministerios, han dicho que no se puede aplicar los derechos indígenas a las rondas campesinas porque no son tradicionales, tienen apenas 40 años, y que tampoco pueden aplicar su justicia a externos que no comparten su cultura. Entonces creo que es muy interesante aquí cómo este concepto tradicional de cultura se ha utilizado para negar el derecho a la libre determinación de los pueblos y para negar el derecho al ejercicio actual de su propia jurisdicción en contextos de conflicto de poderes y de nuevas formas de invasión que sufren los pueblos. Entonces creo que este tema, como digo, no solamente es académico, algo abstracto, sino que tiene implicaciones políticas. Y esto creo que es la idea de una academia crítica y comprometida, poner estos temas en su contexto. Así que le devolvemos la palabra. Sí, yo creo que fue muy importante que dijo Raquel, ¿no? Yo creo eso, el concepto de cultura que fue muy limitado y fue incluso inspirado por una visión liberal, una visión de establecer la igualdad de todos los seres humanos por el argumento que tengan cultura, se ha transformado hoy también en un mecanismo excluyente, en cierto sentido limitando las culturas como algo aparte, como algo que no es compatible y que puede ser también dominado por un selectivismo institucional que define ciertos criterios como importantes en una cierta cultura y puede incluso negar el derecho de autodeterminación cuando evalúa esa cultura que no sea auténtica, que no sea tradicional, que no sea como se imagina que debe funcionar esta cultura como algo petrificado en cierto sentido, como me explico, ¿no? Como algo que sigue funcionando como siempre ha funcionado, y eso permite también la apoderación del poder de definir lo que es una cultura. Si tiene un comentario también. Sí, pues el tema de la antropología en estos días, sobre todo en el mundo jurídico, está teniendo dificultad. Ya lo estaba planteando ya el profesor al iniciar su conferencia. Recuerdo mucho los grandes debates, sobre todo en Europa, por ejemplo, entre Ehrlich y Kelsen. Mientras que Ehrlich planteaba un derecho dinámico, ¿no?, como el que se ejerce en los pueblos originarios, Kelsen planteaba un derecho positivista, escriturario y rígido, en el que no se admitía ni la información de la antropología, la sociología, ni de la filosofía, ni de la historia. Pero un pequeño comentario, no quiero abusar más. A los pueblos originarios no les gusta el término indígenas. Eso hay que tener bien claro. Es por eso que los últimos documentos
se usa el término ya pueblos originarios. Y lo que acaba de comentar Raquel también es cierto. Dice, esos ya no son indígenas porque usan celular y hablan castellano. Yo uso celular y los equipos electrónicos más modernos y por eso no dejo de hablar quechua y por eso no dejo de ser un indígena y tener un pensamiento colectivista. Eso hay que tener claro. No puedo usar terno, corbata, mañana puedo abrir con mis ojotas y mi poncho, ¿no? Y no me va. Estoy igual y me siento igual. Gracias. Bueno, adherirme a esos últimos comentarios de Raquel Irigoyen, que es un enfoque en realidad dinámico de lo que significa la cultura. Al profesor Coupé, que obviamente esta mañana nos ha dejado un interesante legado desde la perspectiva dinámica para un país como el nuestro, diverso, pero diverso dinámicamente. Eso es lo que quiero remarcar en todo momento. Esperamos pues una mayor apertura. Creo que todos los peruanos en realidad deberíamos hacer votos porque así sea, ¿no? Una mayor apertura, una mayor comprensión para lo que en realidad significa el tema cultural, porque solo de esa manera nos vamos a seguir entendiendo y dejar de lado pues intereses que en realidad no nos unen, sino más bien nos distancian, nos separan. El hecho de que cada pueblo tenga su cultura no significa que tengamos que vivir aislados. Lo hemos dicho y lo remarcamos. Entonces hacemos votos porque se dé esa apertura y yo creo que espacios como este deben de propender a ello. Definitivamente, el respeto por todas las culturas. Gracias. Bien, agradecemos este panel al profesor René Coupé, a la magistrada Columba del Carpio, al magistrado Sócrates Ceballos, por este diálogo sobre qué es la cultura, este concepto dinámico que hay que entenderlo en su contexto, en las relaciones de poder y que no desde el derecho, desde la práctica de la judicatura o en la academia, no utilicemos un concepto estático que acaba negando las identidades, los derechos y la historia de resistencia de los pueblos. Muchas gracias.